Desenfocado. ¿Listo? Listo. Inicio transmisión en vivo. Un minuto. Y ya los dejamos entrar. Transmisión en vivo. Si quieres, ya los puedes ir dejando entrar. Tú nos dices, ok. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos sean. Mi nombre es Araceli Ávila y para mí es un verdadero honor poder moderar este primer panel que es parte del ciclo de conversatorios entre dos tierras, la relación entre las autoridades e instituciones policiales en América Latina. Este ciclo es presentado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, la Fitchburg State University en Massachusetts, Estados Unidos, la Universidad Autónoma de Querétaro en México y sus cuerpos académicos de criminalidad, victimidad y sistema de justicia y el cuerpo académico de política y sociedad. Además, también convoca el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE en México, pero nada de esto sería posible sin el apoyo del Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, también conocido como FESCOL, pero principalmente, en realidad este ciclo es posible gracias a la iniciativa y el impulso del Public Safety Research Center en Colombia, quienes fueron quienes nos convocaron a todas estas organizaciones y nos han invitado a reflexionar sobre la importancia de indagar con más detalles sobre las prácticas informales, los retos, los obstáculos, tensiones e incentivos en la relación entre autoridad y policía. Así que antes de empezar este primer conversatorio, quiero darle la palabra a nuestra muy querida amiga Claudia Gómez del Public Safety Research Center en Colombia, para que brevemente nos cuente por qué es tan importante que problematicemos sobre la relación entre autoridades nacionales y territoriales y los comandantes de policía. Entonces, pues bienvenida y adelante, Claudia. Muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, quizás algunos de ustedes han sido parte de la comunidad que nos ha venido acompañando desde el 2020, junto con INCIDE, la Universidad de Querétaro, y varios de los socios que nos acompañan en esta oportunidad. Hemos querido abordar temas que son trascendentales para la región con el fin de cualificar las discusiones que se están dando tanto en términos de seguridad ciudadana como en términos de gestión territorial de la seguridad pública y ciudadana y en asuntos policiales. Nosotros estamos convencidos de que los temas de policía no deben quedarse a última hora por discutir y no deben discutirse cuando se presentan los grandes problemas, sino que creemos que debemos tomarnos un tiempo para analizar sobre los asuntos policiales y sobre los asuntos de las autoridades territoriales en seguridad ciudadana de manera permanente para poder tomar decisiones mejor informadas. Esta serie de conversaciones, como dice Ara, surge por una preocupación y es que en varios de los países de la región se presupone que la relación entre las autoridades de elección popular, ya sea a nivel territorial o nacional, con los comandantes de policía, sean muchos cuerpos policiales o corporaciones policiales o una única policía nacional, es una relación armónica o es una relación que en teoría está arreglada por la ley y por ende debe darse de manera natural. Y resulta que para nosotros ha sido evidente que la relación entre estas dos autoridades, primero, tiene muchos condicionantes, incentivos y prácticas informales que desconocen los ciudadanos.
puede ser una relación que está marcada por muchos incentivos relacionados con aspectos económicos de inversión o aspectos económicos de cofinanciación, lo que puede hacerla una relación interesada. O tercero, se vuelve una relación donde hay una profunda confusión de roles entre quienes ostentan los cargos de autoridades territoriales y quienes ejercen los cargos de comandante de cuerpos de policía o corporaciones policiales. Tanto desde Publi como nuestros aliados en esta oportunidad, queremos invitarlos a que como ciudadanos y como interesados en estos temas, nos preguntemos cómo nos enteramos de este tipo de relaciones, qué indicadores podrían mostrarnos que esa relación es positiva o es negativa y qué implicaciones tiene para la prestación del servicio de policía y para la prestación de servicios de seguridad ciudadana, que esa relación sea positiva o negativa, o sea, una relación tensa o no exista una relación y una comunicación constante entre esas dos autoridades. Entonces, pues esa es la razón. Agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación y le daría la palabra a Ara como moderadora. Muchas gracias, Claudia. Sin duda es un tema que nos atañe a todas las personas. Justo también es desde incide una preocupación y constantemente lo enunciamos de ese modo. Los temas de seguridad no solamente pertenecen a la policía, también tienen que pertenecer al ámbito ciudadano y por eso es fundamental este tipo de foros y este tipo de conversatorios. Entonces, pues gracias Claudia, con ese contexto vamos a iniciar este conversatorio, el cual llamamos Lucha de Gigantes, la relación entre el Ejecutivo Nacional y las instituciones policiales, donde justo hemos agrupado, o bueno, hemos invitado a especialistas de Ecuador y de El Salvador que nos van a contar esta relación un poco de cómo es entre los gobiernos nacionales, ¿no? Y sus policías. Para eso tenemos aquí a Augusto Rigoberto López Ramírez. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Centroamericana y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Málaga, España. Su área de especialidad son los estudios de policía y temas conexos con el sistema de justicia penal. Ha laborado como profesor e investigador en la Academia de Policía de El Salvador y actualmente es profesor de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, donde dirige además la maestría en Criminología y Políticas de Prevención. Además de Ecuador nos acompaña Daniel Pontón, que es doctor en Ciencias Sociales y profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Ecuador, especialista en temas de violencia, crimen y seguridad. Y también Jacqueline Chacón, con formación de posgrado en Psicología, Educación, Administración y Seguridad Ciudadana. Ella es docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas, Universidad Técnica Particular de Loja y especialista en Educación, Psicología y Formación Policial. En este panel vamos a tener 3 bloques, 2 rondas de preguntas con la participación de cada ponente durante un máximo de 5 minutos y después un tercer momento en el que aceptaremos de las preguntas del público. Les vamos a pedir que todas las preguntas que tengan, por favor, las vayan enviando al chat del grupo y ahí después nos van a ayudar como a agrupar las que sean comunes para poder preguntar a nuestros ponentes. Entonces, en este primer bloque queremos que nos cuenten un poco acerca del contexto propio de cada país. Es decir, ¿qué determina o condiciona la relación entre el Ejecutivo Nacional y las y los directores o comandantes de policía? ¿Esta relación tiene condicionantes de carácter político o es una relación basada en sus decisiones, que basa sus decisiones en evidencia? ¿Ha cambiado, ha involucionado esta relación y qué implicaciones hay a partir de esta relación? Entonces, Augusto, te dejo la palabra 5 minutos. Gracias, Araceli. Un cordial saludo a todos y todas. También a Public Safety y al consorcio de organizaciones por la invitación. Pues bien, con respecto a esta primera pregunta, voy a responder con base en los hallazgos de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en la universidad con respecto a las relaciones de poder entre el órgano ejecutivo y la fuerza pública
en el concepto de fuerza pública también estamos considerando a la Fuerza Armada. En este caso voy a dejar de fuera a la Fuerza Armada. Pero parece claro, digamos, que un punto de referencia necesario en El Salvador es la reforma al sector seguridad en el año 92, con el surgimiento de una nueva policía, que tiene una característica muy particular porque es resultado de la negociación entre dos partes beligerantes, insurgentes y fuerzas gubernamentales, y la policía se conforma por estas dos partes que he mencionado. Entonces, una característica de esta relación está condicionada por la relación de grupos de poder dentro de la policía. En particular, en El Salvador, este es un fenómeno que ha sido transversal en la historia de la que aquí se denomina Policía Nacional Civil, y que marca un derrotero para buscar gobernabilidad interna dentro de la institución policial. De parte del Ejecutivo, la búsqueda de gobernabilidad interna es un interés que ha estado constante también dentro de la institución, y eso ha hecho que se brinden prerrogativas y castigos hacia ciertos grupos en dependencia de quién esté dentro del Ejecutivo. Pero esto es como una condición que ha sido estructural, y en la medida que las jefaturas de ese momento han estado presentes, ha sido más evidente, pero se están retirando por su edad. Lo que ocurre ahora, voy a referirme a una situación más sincrónica de este momento, tiene que ver con una relación que está marcada por un liderazgo fuerte del órgano ejecutivo, de una personalidad muy, diría yo, avasallante de parte del órgano ejecutivo, que además es popular. Y esto marca la relación, porque en esta relación de poder el órgano ejecutivo parte con ventaja sobre la Policía Nacional Civil, y busca obediencia, pero también busca obediencia a la vez que estimula, porque ha habido incremento de prestaciones, ha habido desmontaje del sistema de controles democráticos para favorecer la actuación bastante libre de la Policía Nacional Civil. Y la policía ha visto una oportunidad para reivindicar su agenda corporativa y su rol protagónico en la política criminal, a la vez que el Ejecutivo le interesa promover una política punitiva donde la policía ocupa un rol importante. Entonces tenemos en este momento una relación de intereses que son coincidentes, pero que están marcados en buena medida por la personalidad y el liderazgo fuerte del liderazgo en el órgano ejecutivo, es decir, el presidente de la República, que tiene mucha popularidad, y esta popularidad también baña a la policía. La policía, en las encuestas de opinión de años recientes, en las últimas décadas, siempre ocupó un lugar importante en, digamos, la aceptación de la población, pero ahora lo tiene más. También se beneficia de la popularidad del liderazgo en el Ejecutivo, y por otra parte el liderazgo en el Ejecutivo necesita la actuación de la policía para impulsar un rol principal su política de corte punitiva. En buena medida también porque es otra condición que subyace. El Salvador enfrentó altos índices de criminalidad muy preocupantes, sobre todo con homicidios, extorsiones, que han sido los dos indicadores más fuertes que se han promovido, y esto legitimó también la entrada de esta política criminal muy punitiva, y hay que decirlo también muy populista, donde la policía se inserta, reivindica su agenda corporativa, gana prerrogativas porque el órgano ejecutivo necesita su intervención, y a la vez el órgano ejecutivo pues se beneficia con los réditos que la política criminal está provocando. En tal sentido, digamos, es una relación de poder que en este momento he encontrado coincidencias, donde me parece muy acertado el nombre del foro, que son gigantes. En este momento hemos tenido dos gigantes. Ha habido otros momentos en la historia reciente donde ha habido un enano. Hemos tenido también enanos en la relación, es decir, una parte que está más debilitada. Pero en este momento hemos encontrado esta circunstancia que les planteo, que en sí mismo también deja preguntas para el futuro.
esta relación de poder cómo va a terminar. Y eso creo que nos abre la puerta para otras reflexiones más adelante. Gracias, Augusto. Me parece bastante interesante justo cómo pones desde ya este carácter político de la relación entre estos dos actores, entre estos dos gigantes, como hemos llamado en el foro. Vamos a escuchar un poco entonces de cuál es la perspectiva en el Ecuador. Empezamos por Jacqueline. Adelante. Claro, gracias. Buenas tardes. Agradeciendo primero la gentil invitación para participar en este conversatorio. En relación a la Policía Nacional del Ecuador, lo que puedo comentar es que es una relación constitucionalmente que le ha designado primero como una institución de protección de los derechos, que es un enfoque totalmente diferente a ser una fuerza represiva. En el Ecuador, la Policía Nacional no mantiene una misma subordinación con las Fuerzas Armadas, ni son parte de una, digamos, de una fuerza pública. Están claramente diferenciadas, dependiendo la policía, en el caso presente del Ministerio del Interior. La relación con el Ejecutivo está claramente definida. Está claramente definida. Es una institución que obviamente ostenta el uso legítimo de la fuerza, y en los últimos años ha ido adquiriendo un especial protagonismo. Considero que en el Ecuador siempre el mayor protagonismo tuvieron las Fuerzas Armadas y un poco como que la Policía Nacional, toda la actividad que cumplían no era totalmente visibilizada. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que a raíz de todo el desbordamiento que hay de los problemas de inseguridad que existen, la policía comienza realmente a tener más protagonismo en las actuaciones estatales. Y yo diría que esto es muy importante. Estaba escuchando lo que dice Augusto. Esta relación es una relación de subordinación al poder legítimamente constituido, en este caso al presidente Daniel Noboa. La percibo, porque en mi caso yo trabajo en la policía, yo la percibo como una relación virtuosa. En los últimos años, si hablamos al interior de la institución, no han existido realmente cambios significativos en la cuestión, digamos, incrementos salariales. No, están en la misma línea desde hace algunos años y están en la misma línea también los papeles claramente establecidos y la jerarquización y el funcionamiento interno de la institución. En este contexto, más bien lo que ha ocurrido es que en estos últimos años, por esta crisis de inseguridad que existe, lo percibimos como que hay un exceso de funciones que cumplir, que obviamente son totalmente pertinentes. Son pertinentes porque esa es su función, pero por la conflictividad, esto está demandando cada vez más esfuerzo por parte de los integrantes de la policía. Así es, tienen extensas jornadas de trabajo, muy extensas, tienen una serie de limitaciones, no cuentan con todos los recursos y eso hace que muchas de las actividades que tienen que cumplirse están recayendo en el personal policial, porque, como les repito, son jornadas de 12, 16 horas de trabajo que cansan a las personas y generan ciertos conflictos internos. Pero como este conversatorio es una lucha entre gigantes, yo la percibo que en el caso de la policía, su relación con el Ejecutivo más bien se ha ido consolidando, no en el sentido de que existe tal vez un clientelismo, no, sino en el sentido más bien de que el Estado, el Ejecutivo, se va dando cuenta cada vez más de la importancia de las funciones policiales. Y claro, repito, en el contexto de la inseguridad que existe actualmente, se han convertido en un actor protagónico muy importante. Y en los últimos años estamos viendo
que se está pasando de esta subordinación tácita que de alguna manera existía de la policía hacia las Fuerzas Armadas para empezar a trabajar de manera conjunta. Esto en el marco de los nuevos decretos emitidos desde la presidencia, donde obviamente se trazan estas líneas. Una línea muy fuerte fue la guerra interna a los grupos terroristas y actualmente también el énfasis que se está haciendo en limitar las actividades de los grupos de delincuencia organizada. Tenemos problemas con la minería, tenemos problemas de narcotráfico y entre muchos más, muchos más. Y claro, la acción de la policía se está centrando a tratar de contener estas manifestaciones, pero claro, cada vez son más demandantes, puesto que el problema es multidimensional, hay muchos elementos, hay muchos factores. Entonces se está tratando más bien de contener estas manifestaciones. Es lo que podría comentar como un contexto general. Muchas gracias, Jacqueline. Daniel, te voy a dar la voz para que por favor nos cuentes un poco más acerca de qué implicaciones hay a partir de esta relación que nos relata Jacqueline desde otra perspectiva y ahora la tuya en el Ecuador. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, el tema de este foro es interesante, choque entre gigantes. Al parecer es como, cuando yo vi ese título, era como hablar de dos mundos, ¿no? A pesar que es un mismo estado, una misma sociedad, estamos hablando de dos mundos, casi islas, que de pocos lazos comunicantes, que de pronto por cuestiones de las batallas del destino, de contextos de alta criminalidad, tienen que juntarse. Y una reflexión respecto a eso es cómo ese título sugiere mucho, ¿no? Cómo se ve desde la sociedad civil el problema. Y un poco, yo creo que en la tónica de a mí siempre me gusta hablar en perspectiva histórica, porque un poco la problemática de la policía, la cuestión de la policía se pone en vigencia, sobre todo en la región y obviamente en el Ecuador, a partir de lo que se llama el retorno de la democracia, ¿sí? El retorno a la democracia obviamente es marcado por altos niveles de violencia, criminalidad, donde la policía empieza a ser puesta de lujo un huracán, y también una policía que empieza a salir un poco del eclipse de lo que es la agenda de la seguridad nacional, ¿no? Ser meros instrumentos del aparato represivo del Estado para controlar un conflicto, digamos, el conflicto entre capitalismo, comunismo, etcétera, ¿no? Ese parece que es un poco el punto del hit del asunto. Ahora, eh, los gobiernos, no es que los gobiernos miraron prioritariamente a la policía fue una de las instituciones que guardaron ciertos resquicios de un pasado que en un contexto democrático siempre se problematizó, sobre todo en una visión más progresista. O sea, la agenda de la reforma policial es una agenda de corte progresista, ¿sí? Y más bien la agenda de la visión más de la derecha, más conservadora, ha sido una visión más conservadora, de dejar las cosas como están, mantener un aparato poco desarrollado, porque aquí se pone en juego dos dimensiones, me parece, ¿no? Las dos dimensiones que yo creo que están siempre en el debate público, ¿no? Eh, yo creo que eso, la policía hay que generar política, pero no evitar una politización tóxica, ¿no? Me parece que en determinados momentos ha sido una tensión muy difícil de lograr, ¿no? Porque el hecho de generar políticas implica también que a la policía le meta la mano al gobierno para fines intereses políticos definidos. Pero por otro lado, desde el punto de vista institucional, cómo mantener una autonomía, digamos, potente, una autonomía sana, una autonomía que resguarda los más altos intereses institucionales y que eso no se convierte en una especie eh, de isla, ¿no? Una especie de oda a la visión corporativista de la policía, el espíritu del cuerpo que muchas veces la gente critica de la policía, una especie de islas, ¿no? Donde es muy difícil penetrar y muy difícil saber lo que es el mundo policial. Yo creo que en ese sentido el Ecuador ha vivido distintos momentos históricos, ¿no? Cuando entró la democracia, yo creo que en un primer momento, desde el año 79 hasta el año 2007, donde básicamente a partir de los 90 se dio
cuenta de una policía que no tuvo un proceso de desarrollo, de modernización, una policía bastante anquilosada de prácticas del pasado, y unos gobiernos que, dado una alta inestabilidad política, funcionalizaron esa lógica de la policía de dejarla sola, pero para momentos de alto nivel de conflicto le metían la mano, ¿sí? Uno puede ver datos estadísticos, por ejemplo, de el nivel de relación entre comandantes de la policía, sobre todo en épocas de crisis, cómo se bancaban, por ejemplo, la policía, una institución policial en el cual una institución militar, de corte militar, jerárquica, eh, la típica que para llegar a tener un comandante de la confianza se volaban cabezas, ¿no? Se podían volar 3, 4, 5 promociones de policías por efectos de tener un control de la policía, pero que nunca se generó política pública. Por lo tanto, la policía fue una institución poco desarrollada hasta el año 2004, cuando la misma policía inició un proceso de modernización interna que marcó un poco el hito de un salto cualitativo en materia de gestión policial. El segundo momento me parece que es interesante, es el momento de Rafael Correa, de 10 años, un poco fue un juego pragmático, ¿no? Un gobierno que poco conoció, pero que generó grandes procesos de inversión dentro de la policía, justamente tomando como referencia los consejos que la misma policía había generado, ¿sí? Pero que, dada esa intervención del gobierno, por primera vez la policía empezó a ser parte de la planificación nacional, por ejemplo. Eso fue un tema interesante. Pero que en el primer momento me parece que esa capacidad del Estado, del gobierno de meterse y de generar un nivel de rectoría, la policía perdió la autonomía en ese gobierno, generó profundos resentimientos institucionales a su gobierno, ¿no? Que hasta ahorita se ha superado. Por ejemplo, en su momento, ese resentimiento se expresó en el manejo de los famosos, el ingreso a la policía, quién ingresaba y los pases policiales, a quién se asignaba. El ministerio empezó a manejar eso generó una fractura muy fuerte con el mando y la estructura jerárquica superior de la policía, ¿sí? El tercer momento, que es ahorita, que creo que es un momento a partir del 2017, que es una vuelta a una función más conservadora, donde si bien es cierto, la policía no es autónoma, pero de alguna otra forma se ha dejado un cierto nivel de libertad a la policía de decidir sus propios destinos, donde se ha podido construir algunas cuestiones interesantes dentro de la policía, que son apuestas institucionales de largo plazo, pero que de alguna otra forma no tenía una contraprestación por parte del Ejecutivo para diseñar planes de seguridad que le permita a la policía, por ejemplo, tener una visión más de largo plazo y enfrentar de una manera más prolífica lo que es la crisis de inseguridad que vive el Ecuador en este momento. Los niveles de inversión son bajísimos, muy bajos por parte del gobierno. Sin embargo, la policía se ha permitido, por ejemplo, temas por ejemplo, de lujo como crear una universidad de la policía actualmente, ¿no? Eso me parece que es interesante. Es un juego institucional la policía que se negoció por muchos años con los gobiernos. Y eso marcó básicamente cómo los gobiernos dejaron, es decir, una especie de negociación donde la policía se le dejaba actuar sola y para fines intereses, sobre todo en los conflictos de los 2022, una vuelta, una funcionalización tóxica de la policía, donde claramente la policía era vista como un instrumento del poder. Yo creo que estos tres momentos marcan un poco la lógica de la relación entre poder político y policía en el Ecuador. Me parece interesante cómo evitar estas dos dimensiones, ¿no? Esta lógica de una eh, politización tóxica, ¿no? Y también nuestra autonomía disfuncional que realmente tenemos. Yo creo que ese es el punto fundamental, porque yo creo que hay que ser política dentro de la policía, pero también hay que dejar que la policía, en función de su autonomía, conserve lo bueno de que es lógica de tener instituciones con espíritu de cuerpos y que garanticen los destinos institucionales de una manera mucho más profunda y no funcionalizada en lógicas corporativas, ¿no? Muchas gracias, Daniel, por el contexto amplio en el cual nos relatas diferentes etapas también que ha vivido la policía en el Ecuador y que además considero hay varios elementos que rescatar de ambos países, ¿no? eh, este tema de que la policía no está desvinculada completamente de los temas políticos ni podría probablemente estar completamente desvinculada porque al final hace parte de las políticas públicas de seguridad, ¿no? Y como nos platicaba Augusto, hay un interés muy fuerte dependiendo que tanto lo posicionen, pero el partido político o el representante político en turno, qué tanto posicione como parte de su campaña, de su estrategia
o de sus puntos clave a tratar durante su gobierno, los temas de seguridad, pues puede ser más o menor la presión que se ejerza sobre la policía. Me parece más interesante cómo el tema de la inversión de los recursos también se vuelve algo fundamental para poder negociar en esta relación, ¿no? ¿Qué tanto va a ceder uno u otro a partir de cuánto dinero se esté poniendo en la mesa? En ese sentido, bueno, me gustaría que pasemos a la siguiente ronda de participaciones, en donde queremos escuchar por qué esta relación o por qué hablar de estos temas debería importarle a la ciudadanía. Es decir, por qué es importante, ¿no? Que como ciudadanas, como ciudadanos, hablemos de la relación entre las autoridades políticas y las personas que están al mando de las instituciones policiales. Y sobre todo, que nos cuenten un poco desde su experiencia cómo las y los ciudadanos pueden conocer el estado de estas relaciones entre el Ejecutivo Nacional y las o los comandantes de policía y sus directores. Entonces, si quieres, regresamos a Augusto contigo. Adelante. Gracias, Araceli. Bueno, a mí me parece que una manera de aproximarnos a esta preocupación de la ciudadanía, que es legítima, es a través del concepto de policía en sí mismo, entendido como una atribución del Estado para ejercer simbólicamente el monopolio de la fuerza, digamos. Es decir, es fuerza pública, y esto lo desarrolla bien este autor francés, Monjardet, acerca de la metáfora de la policía como martillo. Si la característica de la policía es ejercer fuerza, la fuerza en sí mismo no tiene contenido, no se da contenido por sí misma, sino que el contenido se lo dan otros. Quiere decir que el martillo por sí solo no hace daño, sino que quien hace daño es la mano que utiliza el martillo. Entonces, ¿cómo es la relación entre el instrumento y la dirección política? Eso es importante observarlo, porque la fuerza en sí misma puede servir para prevenir delito o para generar delito. Y no solo generar por dejar pasar, sino por de manera consciente delinquir desde la autoridad que otorga el Estado. Entonces, esa me parece que es un punto de partida importante, es decir, la ciudadanía, por supuesto, se preocupa por estos temas porque estén en juego sus derechos y libertades para protegerle frente al delito y para que sus derechos y libertades se vean respetadas. Entonces, me parece que es un asunto que vale la pena observar. En sociedades democráticas, el diseño, digamos, de autonomía profesional y liderazgo político y control tiene en sí mismo un propósito. Probablemente tenga imperfecciones sobre la marcha, es decir, a veces seguramente la excesiva autonomía puede provocar ineficacia de ciertas medidas, puede provocar ralentización de procesos que sean demasiado lentos, puede provocar resistencias. Hemos visto en distintos lugares, por ejemplo, cuando se intenta implementar una política y la policía, fundamentalmente los niveles más bajos en la jerarquía, se oponen. Ejemplos sobran sobre planes de policiamiento comunitario, por ejemplo, donde estos planes generalmente son resistidos por los estratos más bajos en la jerarquía policial. Procesos que intentan hacer profesionalización también son frecuentemente resistidos, que tocan la carrera policial. Entonces, es cierto que esta relación donde se intenta promover la autonomía puede devenir en algunos procesos que desde el punto de vista del político que tiene 5 años, 4 para gobernar y quiere demostrar resultados, y estos uniformados solo me están generando problemas. Pero por el otro lado, la otra opción sería imponerles, a veces no va a funcionar, pero también capturarlos, y este concepto me parece que es importante. ¿Cómo se captura y se obtiene obediencia de la fuerza pública? El uso de los recursos es importante, el manejo de los ascensos, los castigos, el manejo de la carrera policial, el clientelismo, que es un asunto que sucede, el desmontaje de controles para evitar desviaciones. Cuando se toleran las desviaciones
en la fuerza pública con la idea de obtener obediencia y lealtad es un asunto que debe preocupar a la ciudadanía. El otro, digamos, el punto de partida era el concepto de fuerza pública, y me parece que otro elemento que aporta esto es el mandato policial, y es en sociedades democráticas la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía frente al delito, es decir, prevención y control del delito. No se trata, por supuesto, nosotros estamos analizando esta relación, pero no se trata de buscar una armonía como el estado positivo ideal en sí mismo. La buena relación es una condición para la misión, no es el objetivo. El objetivo es prevenir delitos. Para prevenir delitos a veces se necesita también autonomía de parte de quienes han sido formados para prevenir delitos, porque el político no sabe cómo prevenir delitos. Se le ocurren medidas fáciles, metamos a todos a la cárcel. Entonces es necesario que un policía formado diga, esto tiene implicaciones, ¿verdad? Para la sociedad, para mí. Entonces ese diálogo es importante, y me parece que vale la pena escrutar cómo se desarrollan estas relaciones, por los riesgos que implica, pero también por la finalidad, porque la finalidad es prevenir delitos, y para prevenir delitos se necesita esta perspectiva, se necesita la perspectiva política, y se necesita la perspectiva profesional. Muchas gracias, Augusto. Me parece bastante acertada la reflexión que haces, que al final esa buena relación tendría que ser la condición a partir de la cual se armoniza el trabajo entre estas dos instancias y no el objetivo, ¿no? A partir de, como hemos visto, hacer un paso libre de cualquier tipo de actuaciones con tal de ganar esta especie de clientelismo entre el Ejecutivo y la institución policial. Bueno, regresamos después contigo para que nos cuentes un poco más, o aquí también les hago la invitación para que quienes tengan dudas las vayan poniendo en el chat, ya sea en la transmisión en Facebook o también por esta vía en la transmisión en Zoom. Vamos contigo, Jacqueline, para que nos cuentes un poco más de por qué es importante que desde la ciudadanía reflexionemos de esta relación y cómo las y los ciudadanos pueden conocer el estado de las relaciones entre el Ejecutivo Nacional y los comandantes o directores. Tienes apagado el micrófono, Jacqueline. Gracias, sí, ya me di cuenta, gracias. Bien, considero que los ciudadanos tenemos que involucrarnos en estos procesos de entender la relación entre el Ejecutivo y la policía, de la misma manera que nos deberíamos involucrar en tratar de entender la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Por qué razón? Porque son instituciones, y en el caso de los poderes, mucho más, tienen un papel gravitante en la vida de un país. Son relaciones que nos afectan directamente a los ciudadanos. Yo había iniciado diciendo que la policía actualmente, y Daniel lo sistematizó muy bien porque hay un proceso histórico, que la policía, yo creo que el cambio más importante fue dejar el concepto de la defensa interna, dejar el concepto de la militarización, que hasta aún hoy existen todavía rezagos, pero tratando de construir una policía más democrática. Entonces, si estamos tratando de construir una policía más democrática, es importante que la ciudadanía se involucre porque precisamente uno de los principios es el respeto a la diversidad, el respeto a las opiniones y generar unos entornos de tranquilidad. El problema que yo veo en esta relación es que constitucionalmente a la policía se le entrega también la responsabilidad de la seguridad interna. Y es como que todo el aparataje del Estado dice la policía lo tiene que resolver. Y estamos perdiendo de vista que existen otros actores demasiado importantes también. En el caso, como decía hace un momento, al trabajar yo en la policía, hay hechos que son innegables, que por ejemplo, toda la actividad que este rato hace la policía para enfrentar el delito, muchas veces queda en nada porque el Poder Judicial libera absolutamente a todos los delincuentes.
Entonces ahí hay una arista que también los ciudadanos tenemos que mirar, porque el trabajo de la policía en ocasiones se puede diluir. Hay problemas muy serios, sí. Aquí en el Ecuador han surgido denuncias muy graves de actos de corrupción, personas que son parte también de grupos delincuenciales, pero a mí me parece también interesante rescatar y que la ciudadanía también debería analizar y profundizar en los procesos de depuración interna que se realiza en la institución. No te digo que son infalibles, no, no son, ningún proceso es infalible, pero creo que esto es parte de, de este proceso de maduración interna que hay en la policía del Ecuador. Como yo decía también en la primera intervención, hay cambios. En la policía los últimos años ha sido sujeto de cambios de nuestra máxima autoridad por parte del Ejecutivo, precisamente porque se anclan tal vez ciertas decisiones a resultados y no necesariamente los resultados se obtienen en la proporción que tal vez el Ejecutivo y la ciudadanía lo esperaría. Entonces pienso que los ciudadanos tenemos que aprender a analizar más críticamente a todos los actores, porque junto a la policía también hay problemas estructurales muy fuertes que también están incidiendo en esta inseguridad. Y en el caso del Ecuador, ya internamente, la solución ha sido del Ejecutivo cambiar a los comandantes, lo cual es una atribución de un presidente. O sea, un presidente también es un puesto de confianza, ¿no? Y por las razones que sea, si esa confianza se quebranta, es importante también que las instituciones tengan estos mecanismos de oxigenar. Pero en fin, el fin último es proteger a la ciudadanía. Entonces, como bien lo decía también Augusto, es un tema del interés porque si no existe la suficiente prevención, queda para la policía un papel más bien reactivo. Y obviamente al tener un rol reactivo pueden surgir este tipo de violaciones frente a los derechos de los ciudadanos. Pero lo que sí creo que es importante que se debe resaltar, porque yo trabajo en el ámbito educativo de la policía, es que en la policía se trabaja permanentemente sobre los derechos humanos. Que existan violaciones no quiere decir que ese es el espíritu de la institución, no, al contrario, más bien es una institución que está enseñando sobre eso, está trabajando permanentemente sobre eso, tratando de que sean los policías unos generadores realmente de cambio y puedan apoyar a esto. Pero, repito, creo que en el caso del Ecuador, el problema de inseguridad que estamos viviendo, junto a los problemas sociales que también estamos viviendo, no acaban de generarse las condiciones óptimas para que también el trabajo de la policía pueda ser debidamente analizado por la ciudadanía. Y con esto no quiero decir que se puedan ocultar violaciones o actos de corrupción o actos delictivos, para nada. La policía lo hace. Pero sí es importante que también la ciudadanía reflexione, además de la policía, también los otros actores que intervienen en este trabajo de la seguridad y que lamentablemente tampoco no están haciendo su función. Básicamente el Poder Judicial. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Me parece bastante valioso y además acertado justo cómo pones el foco en también hay una corresponsabilidad de parte de la ciudadanía, tanto en vigilar todos los actores, pero también participar activamente en estos mecanismos que pueden regular a las instituciones, ¿no? Sea la policía, el Poder Judicial, etcétera. Vamos contigo, Daniel, por favor. Bueno, considero que es muy interesante esta pregunta porque, a ver, una cosa que más interesantes plantea el nuevo gobierno de la seguridad, que es un marco epistemológico, digamos, distinto de cómo enfocar la seguridad, que no es tan nuevo, se viene discutiendo cerca de 40 años, ¿no? Pero en términos históricos es reciente. Esta idea de que el Estado pierde el monopolio de la seguridad, no de la fuerza, pero sí del manejo de seguridad y desde el Estado mismo incurren a generar conceptos como, por ejemplo, de corresponsabilidad o de involucramiento de la sociedad civil en la gestión de la seguridad.
O sea, no es que la sociedad, no es esta lucha entre el sector privado y el sector público, esta dialéctica que existe por lo general en el debate político, sino es que el mismo Estado promueve políticas de involucramiento ciudadano, ¿sí? Y al rato un Estado promueve a través de estrategias de prevención o de accountability el concurso de la ciudadanía, el accountability genera discusión sobre los bienes públicos, ¿sí? El uso de los bienes públicos. Y en este caso se pone en el ojo del huracán la policía, ¿no? Claro, la policía empieza a ser escrutada y eso ha generado cambios interesantes dentro de la policía. Por ejemplo, los sistemas de información actualmente que se manejan en las policías, que son ya, muchos países han democratizado el acceso a la información, me parece una base importante. Los presupuestos, ¿no? Los debates internos sobre los reglamentos, una serie de cuestiones que se empiezan a discutir, ¿sí? Lastimosamente, yo creo que ahí un poco hay que ver la especificidad de cada contexto, ¿no? No en todos los lugares se ha desarrollado esas capacidades civiles de involucrarse en temas policiales, en temas de discusión sobre el tema policial. En el Ecuador, por ejemplo, yo considero que existe todavía una deficiencia bastante crónica de especialistas civiles que se interesen sobre temas de la policía, sobre discusiones profundas que tienen que ver con la policía. Porque lastimosamente ahí es donde se puede generar una especie de, no digo lastimosamente, digo más bien, ahí se podría tener una especie de campo de resistencia para evitar justamente caer en este juego de la politización y de la autonomía, estos juegos tóxicos, ¿no? De una excesiva politización, una excesiva autonomía. Y creo que eso es clave, ¿no? ¿Cómo cambiar esas realidades? Me parece interesante, es un desafío creo que de la academia, de la opinión pública, pero sobre todo tomar conciencia que a lo que se enfrenta el tema de la policía, ¿no? Lo que es el tema de la policía. A mí me gustaría leerles un fragmento de un texto que a mí me gusta mucho, un texto que se llama Policía, Violencia y Democracia, ensayo sociológico, escrito por Máximo Sosa en el año 2005-2006 de la Universidad del Litoral. Pero este es un libro, pero ahí hay un fragmento de un autor que se llama Pier Paolo Pasolini, ¿no? Que es italiano. Y este fragmento es corto, bueno, relativamente corto. Dice, eh, planteémonos, dice, una hipótesis absurda. Si el movimiento estudiantil toma el poder en Italia, ¿no? O sea, está hablando de Italia. Pragmáticamente, claro, dice, sin haberlo presupuesto por puro ímpetu guardor ideológico, por estricto idealismo juvenil, etcétera, etcétera. Es preciso actuar antes que pensar. Por consiguiente, con la acción se puede conseguir todo. Bien, el movimiento estudiantil está en el poder. Ser el poder significa disponer de los mecanismos de poder, ¿sí? El más vistoso, espectacular y persuasivo aparato de poder es la policía. El movimiento estudiantil, por lo tanto, se encuentra con que dispone de la policía. ¿Qué haría en tal caso? Si la aboliera, claro está, perdería automáticamente el poder. Pero prosigamos con esta hipótesis absurda. Dice, el movimiento estudiantil, dado que tiene el poder, quiere conservarlo. Y ello con el objetivo de cambiar por fin las estructuras de la sociedad. Puesto que el poder es siempre de derechas, el movimiento estudiantil, pues para obtener ese fin superior consistente en la revolución estructural aceptaría un régimen provisional asambleario no parlamentario de última instancia de derechas. Y en consecuencia, entre otras cosas, tendría que decidirse mantener la policía a su disposición. Esta absurda hipótesis, como verá el actor, todo cambia y se presenta bajo un cariz milagroso, embriagador, diría yo. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado y que se mantenía como era, la policía. ¿Por qué ha planteado esta hipótesis insensata, dice el autor? Porque la policía es el único punto de que ningún extremista podría censurar objetivamente la necesidad de una reforma. En lo tocante a la policía solo se puede ser más que reformista. De la visión social de la sociedad civil, la discusión sobre la reforma policial es este juego permanente de un debate en construcción. Creo que el desafío civil hacia el tema de la policía es un debate de un reformismo, pero este reformismo no es algo dado, es un debate permanente que debe ser construido constantemente por el debate, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Daniel. Hemos recibido algunas preguntas, entonces me voy a permitir en este bloque leerlas, ya que no nos quedan tantos minutos, y darles un tiempo, ya sea que quieran contestar los tres o quien quiera contestarla, ¿no? Tenemos
una pregunta de una integrante de la red Amazuru, que de hecho creo que varias personas que están acá conectadas pertenecen a esta red Amazuru. Bienvenidas. Y bueno, todos, pero bienvenidas también ellas. Y nos preguntan si la participación de mujeres en la policía hace alguna diferencia en términos de toma de decisiones, planeación estratégica y gestión de la seguridad en los territorios. Además, también preguntan si es un interés de las policías reconocer las diferencias en la gestión de la seguridad para hombres y mujeres. Si quiere alguien tomar esta pregunta y luego pasamos a otras que han llegado. Yo quisiera contestar eso. Bien, en el caso de la policía del Ecuador, realmente ya tuvimos la oportunidad inclusive de tener una comandante general, la general Tania Varela. ¿Qué quiere decir esto? La policía, de manera progresiva, en el Ecuador se fue abriendo a la posibilidad que ingresen mujeres. Las mujeres en el Ecuador, las mujeres policías, tienen exactamente las mismas obligaciones y los mismos derechos. No existe ninguna diferencia entre hombres y mujeres. En el tiempo que llegó la general Varela, eran todavía muy pocas oficiales mujeres, muy pocas. Y claro, este es un proceso que inició 2 años seguidos, después se suspendió durante 5 años. Este rato hay coroneles, oficiales mujeres en el grado de coronel antiguas. Se volvió a suspender otros 5 años, es decir, el siguiente grado son tenientes coroneles. Y a partir de las señoras tenientes coroneles en adelante, ya el ingreso de las mujeres ha sido de manera regular y permanente. Entonces, este rato, aquí en el Ecuador, es muy frecuente ver en los puestos y conforme sus grados y niveles de responsabilidad, se encuentran personal policial femenino, sea en la calle, sea en los operativos, sea en la parte administrativa, están distribuidas en todos los lugares, están designadas a nivel nacional en todos los lugares y en todas las unidades. Yo creo que en el Ecuador, como ya se regularizó el permanente ingreso de las señoras oficiales, creo que vamos a ver de mejor manera en un par de años cuando ya ellas de manera continua lleguen al poder y ya no existan estos espacios, porque este momento, la oportunidad que hemos tenido de ver son muestras pequeñas porque no han sido tampoco muchas ni han tenido esa capacidad de decisión. Entonces sí, le auguro un gran futuro a las mujeres al interior de la policía, realmente. Gracias, Jacqueline. No sé si Augusto o Daniel quieren aportar algo más a esta pregunta. No, me parece que Jacqueline ha hecho un buen aporte. Vale, entonces pasamos a otra pregunta que nos ha llegado también en el chat, es ¿cómo lograr una mejor relación y reconocimiento entre un gobernante con sus mandos policiales y personal en general? No sé si alguien quiere tomar esta pregunta. Bueno, me voy a tomar la palabra. Yo creo que es la pregunta que se hacen quienes asumen el mando del Ejecutivo, ¿no? Los tomadores de decisión fuera de la policía. Y claro, me parece que hay mecanismos formales e informales para lograr, en principio, una buena relación, entendiendo una buena relación que permita funcionar, que permita que la política criminal del Estado se pueda implementar y que tenga el apoyo en los aspectos que la policía debe intervenir. A mí me parece que parte de los mecanismos formales están allí planteados, ¿no? Que tiene que ver con el estímulo, el reconocimiento de sus prestaciones, en un plano dentro de todo lo que permite la ley, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de mecanismos que ya son informales. Por ejemplo, hemos visto casos, nepotismo, hemos visto casos, clientelismo, hemos visto casos también donde se implementan otro tipo de mecanismos ilegales, como
la tolerancia hacia cierto tipo de comportamientos corruptos, donde se busca garantizar lealtades. Entonces, ahí me parece que también el asunto es al alcanzar esa relación sana, digamos, por los canales que están establecidos para que los resultados de esa relación también sean sanos. Si no, el utilizar mecanismos que son ilegales conduce, sin lugar a dudas, a resultados que no benefician a la ciudadanía. Muchas gracias, Augusto. Jacqueline o Daniel, ¿quisieran agregar cómo lograr esa relación sana o cómo mejorar la relación? Bueno, se me va a tomar la palabra, si me lo permite Jackie, obviamente. A ver, es complejo. Yo creo que justamente ese es el desafío de esta discusión, de este debate que estamos teniendo, porque me parece interesante generar debate, indicadores sobre eso, ¿no? Que nos permita, yo creo que apostar a lo que es un concepto de gobernanza, ¿no? Donde las visiones son mucho más horizontales, no pensadas en jerarquías. Obviamente se necesita una lógica de jerarquía funcional sobre la policía como fuerza operativa, pero en la toma de decisiones es interesante. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, cuando tú planteas cambios dentro de la policía, lo peor que puede hacer un gobierno es hacer cambios sin contar con la misma beneplácito y misma consentimiento de la policía. No porque uno tiene que pedirle permiso a alguien como que se cree dueño de un puesto, sino simplemente porque ellos van a ser los receptores y los ejecutores de una política que tiene afectaciones institucionales muy bien explícitas, ¿no? Yo recuerdo en el año 2010, justamente a propósito de este debate sobre discusiones de género, cuando se discutía el nuevo reglamento, yo estaba en el ministerio de gobierno y se discutía con la policía el reglamento de ingreso a la policía, el nuevo reglamento, porque obviamente se discutía en el marco de la nueva constitución, que era una discusión garantista, donde se daba posibilidad de que, por ejemplo, mujeres embarazadas ingresen. El tema de discusión sobre el VIH, personas con VIH, el tema de género también, ¿no? Sobre si debe haber instalaciones diferenciadas, etc. Toda una discusión que eran arduas, muy complicadas, pero ese diálogo fueron diálogos muy arduos, ¿no? Y muy largos, extremadamente largos, porque hay que tener parte de los dos mundos, ¿no? O sea, el trabajo de la policía no es un trabajo para cualquiera, ¿no? No es un trabajo, la demanda del trabajo policial y a mí me consta, ¿no? Yo he sido profesor de la policía por mucho tiempo y me consta el nivel de trabajo que tienen ellos. Eh, no es para cualquiera y eso es un debate que hay que tenerlo sostenido y abierto, ¿sí? Y transparente, ¿no? Pero me parece que esa capacidad de generar esta sinergia es lo que te permite tener una conducción adecuada, ¿sí? Eh, pero también entender que por parte de la policía, la policía son muy mal. A veces ellos quieren tomar la dirección estratégica, porque ellos se sienten que son los dueños de la seguridad y el poder civil simplemente está de paso. Eh, pero, por ejemplo, y una de las cosas que hemos visto muchísimo cuando se definen políticas de seguridad o agendas de planificación de seguridad es que la policía no logra entender la dimensión estratégica. Y por ejemplo se hacen planes de seguridad desde la policía pensando solamente en la institución. Confunden política pública con intereses corporativos. Y eso es muy complicado de romper. ¿Quién puede romper eso? El poder político, ¿no? La parte estratégica, por ejemplo, la parte de coordinar acciones con otro tipo de instancias, la parte de la justicia, la parte de los gobiernos locales, la parte del poder parlamentario y todos los poderes que existen por todo el Estado lo puede romper un ministerio porque el ministerio ejerce este rol estratégico y este rol estratégico está justamente articulado en lo que es el nivel de rectoría de la política de seguridad. Pero eso necesita un nivel de discusión mucho más transparente y de mucha madurez política también, ¿no? Porque lastimosamente los gobiernos, a veces también hay visiones muy personalistas dentro de las instituciones que impiden que esto fluya de una manera adecuada, ¿no? Jacqueline, ¿quieres aportar? Gracias. Yo creo que Daniel ha expuesto muy bien el- todo lo que se podría hacer, pero yo quiero aportar en el sentido cómo se podría mejorar también esta relación. Creo que es a través de una mayor estabilidad. Una estabilidad, y hablo de una estabilidad profesional. Estos constantes y permanentes cambios son cosas que generan inseguridad e inestabilidad al interior de la policía.
También ha habido cambios en el marco jurídico que han sido muy importantes, han sido muy importantes. Y este momento, por ejemplo, históricamente estamos viviendo una situación en la cual posiblemente muchos policías tomen la decisión de abandonar la institución. Y claro, ¿por qué? Porque ven una perspectiva de un ambiente muy inseguro, lleno de peligrosidad, y de alguna manera se siente que no existe la suficiente retribución por parte del Estado. Y eso abre un problema muy complejo porque realmente ya hay niveles de deserción importante al interior de la policía, niveles de deserción de los futuros mandos de la institución. Y si esto sigue ocurriendo, lo que va a pasar es que la institución como tal va a quedar también al mando de jóvenes oficiales que posiblemente les va a faltar la experiencia, el conocimiento. Y si eso está en un entorno adverso y con tantos problemas políticos, puede ser que el futuro no sea el mejor, porque los jóvenes oficiales al carecer también de la experiencia, la experticia, y Daniel decía de la visión estratégica, mientras más jóvenes evidentemente hay más dificultades, lo que puede ocurrir es que en el tiempo se vaya transformando también en una policía que sigas únicamente con un proceso reactivo y no preventivo. Entonces, yo sí creo que se tienen que generar condiciones para garantizar estabilidad. Se está yendo un personal con 20 años de servicio, que es un personal especializado. Y eso, si pensamos en experiencias también de los países de la región, lamentablemente algunos grupos delictivos, carteles, se han ido nutriendo de la gente que fue abandonando la policía. Entonces sí creo que ese es un factor que tiene que ser muy bien analizado desde el nivel político, de tal manera que se puedan ir generando ciertas acciones que permitan generar estas condiciones de estabilidad al interior de la policía. Eso podría yo aportar. Muchas gracias, Jacqueline. Me parece bastante interesante cómo con cada intervención va saliendo un nuevo tema que es digno de estudio. Bueno, que seguro ya hay mucha gente que se dedica a estudiar estos temas, pero que podríamos seguir conversando de ello. Como veo que hay personas que empiezan a desconectarse porque es lógico, ya nos excedimos el tiempo que teníamos estimado, quiero recordarles que tenemos otro conversatorio el día 26 de septiembre, misma hora, titulado El amor después del amor, la relación entre gobiernos locales e instituciones policiales, donde hablaremos de las experiencias de Argentina, México y Estados Unidos. Y ahora sí, les regreso la palabra a Augusto, Daniel, Jacqueline para que hagan su última intervención, reflexión y se puedan ir despidiendo de las personas que siguieron el día de hoy esta transmisión. Adelante, Augusto. Sí, gracias. Muy brevemente, bueno, agradecerles la conexión, la invitación. He recogido aportes muy relevantes, diría yo, ricos de los colegas para seguir pensando el tema. Me parece que es un asunto que se sigue construyendo, como bien menciona Daniel, y requiere de capacidades que están en el plano de lo que es difícil de predecir, ¿no? De cómo se gestiona ya en las mesas de discusión esto, pero vale la pena reflexionarlo para ver cómo se puede comprender. Gracias, esto. Gracias, Augusto. Adelante, Jacqueline. Bien, primero que nada, gracias por haberme invitado a este conversatorio. Gracias a Augusto, a Daniel, a Claudia, a ti, Araceli. Gracias con todos. Creo que la última reflexión que yo haría es que es importante que los ciudadanos nos sigamos involucrando y que tratemos de entender tanto la visión externa de la institución como la visión interna de la institución. Ahí existen diferentes aristas, diferentes problemas que también contribuyen a que tal vez esta relación con el Ejecutivo se continúe tensando. Pero lo importante es tratar de hallar estos espacios de análisis para tratar de generar
soluciones frente a los problemas que estamos viendo. Gracias, Mili. Gracias. Adelante, Daniel. Bueno, sí, yo creo recalcar y concuerdo plenamente con lo que dicen mis compañeros de mesa. Me parece que el desafío es ese, ¿no? Yo más bien felicito por plantear un debate sobre este tema que creo que es necesario. Ojalá sea mucho más prolífico y abierto, porque creo que las discusiones y la retroalimentación que uno puede hacer con otro tipo de experiencias es válido, ¿no? A veces tomar buenas experiencias en ese sentido es bueno. Yo en ese caso siempre resalto el papel que hace incide en ese tema, ¿no? En ese trabajo me parece que es fundamental porque es una organización que piensa los temas policiales permanentemente y son países como más pequeños como los nuestros no tenemos. O sea, no tenemos una comunidad de gente que piense los temas policiales. Son más bien como sueltas modas y que se diluyen por las coyunturas. Pero se necesita un debate mucho más importante. Y en la medida que se fortalezca la sociedad civil en estos temas, creo que se puede generar una mejor capacidad de razonamiento entre la policía y el poder político, ¿no? Que creo que es lo que se requiere aquí, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Así es, bueno, no solamente incide, también pues el Public Safety, el IAEN, sin duda, y varias otras instituciones en América Latina que seguimos cuestionándonos y seguimos trabajando estos temas. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por su participación, por su tiempo. Sean bienvenidos a la siguiente sesión que, como comentaba, vamos a tener el día 26 de septiembre, misma hora, en nuestras redes sociales de todas las instancias convocantes. Vamos a estar circulando nuevamente el enlace para que se puedan registrar con anticipación, pero también recuerden, tenemos la transmisión en Facebook para quienes lo quieran seguir y el video quedará también colgado en YouTube para quienes quieran consultarlo con posterioridad. Muchísimas gracias y damos por terminado este primer panel. Gracias, una linda noche. Gracias. Adiós, un gusto. Chao, chao. Gracias por la invitación. Hasta luego.